ya hemos estado repasando a lo largo de los videos qué es la taxonomía funcional de la conducta, para qué sirve, quién la propone. Ya vimos cuáles son los conceptos particulares que tenemos que entender para poder comprender cabalmente muchos de los conceptos que se van a estar utilizando dentro del interconductismo. Ambos videos, uno es el diccionario en el cual les dejamos los términos más utilizados o que vamos a utilizar con mayor frecuencia al hablar del comportamiento psicológico desde el interconductismo, y el otro es el video, justamente el video anterior, en el cual describimos el porqué de una taxonomía de la conducta. ¿Qué quiere decir Ribes con esto? Y pues para qué nos sirve y cómo utilizarla. Al final de ese video, algo que dijimos es que la taxonomía al final se dividió en 5 diferentes niveles funcionales: el contextual, el suplementario, el selector, el sustitutivo referencial y el sustitutivo no referencial. Y en lugar de hacer un video explicándolos todos, lo cual sería impensable debido a las características y particularidades que tiene cada uno de ellos, pues en sí lo que voy a hacer es dedicarle un video completo a cada una de las funciones para que queden completamente claros. Y entonces, obviamente, el primer nivel funcional que se va a tratar, pues es el nivel contextual. De nuevo, hablar de una función contextual o hablar de funciones tiene que ver respecto de la complejidad o no del comportamiento. La función contextual es la más simple dados dos criterios: el de mediación y el de desligamiento funcional. Recordando que el desligamiento funcional tiene que ver con qué tanto estamos interactuando aquí ahora. Es decir, qué tanto mi comportamiento se está ajustando a las condiciones puramente ambientales. Y en la función contextual no solo respondo únicamente a las particularidades medioambientales, sino que además el organismo responde al objeto de estímulo, pero no lo modifica. Y se da cuando el objeto de estímulo tiene propiedades temporales y espaciales que son más o menos invariantes. Estas propiedades relativamente invariantes temporoespacialmente hablando delimitan a su vez las propiedades temporoespaciales de la respuesta, pero esta es inefectiva para alterar de cualquier forma al objeto de estímulo. La función contextual describe una forma de organización psicológica en la cual una forma particular de respuesta RYX es condicional a dos estímulos en forma directa con uno de ellos y de manera indirecta al otro. Las características particulares de la respuesta en una interacción contextual son directamente proporcionales con la respuesta que ocurre, pero con esta respuesta que ocurre, dadas las propiedades particulares y específicas del objeto de estímulo. El organismo es mediado entonces por las relaciones directas que existen entre los objetos de estímulo del medio ambiente. Y por tanto, dicha interacción, al estar mediada y al estar completamente basada directamente respecto de las relaciones de entre los estímulos del medio, pues dicha interacción no afecta entonces de ninguna manera a los objetos. Ribes, en el libro de teoría de la conducta, lo que hace es que pone muchísimos esquemas bastante complicados de leer que representan las relaciones de condicionalidad y las contingencias que se dan en cada uno de los diferentes casos, y en donde justamente lo que ocurre es que hay una primera relación entre un estímulo y su respuesta, un objeto de estímulo y la respuesta que se da ante este objeto de estímulo, que es, supongamos, un estímulo EX que da una respuesta RX, y hay por otro lado otra relación de objeto de estímulo con respuesta, que sería un objeto de estímulo EY y una respuesta EY que se da ante ese objeto de estímulo. Cuando ambas ocurren de manera más o menos invariante respecto de las propiedades espaciotemporales, es decir, que por lo general se presentan juntas, una contingente a la otra, es decir, que existe cierta condicionalidad entre ambas, entonces lo que ocurre es algo como en el esquemita que está ocurriendo aquí. Se produce una asociación entre los eventos que ocurren en el medio ambiente y el organismo se ajusta a dicha asociación.
Y esto produce una respuesta más compleja ante el primer estímulo o ante alguno de los estímulos. Y entonces ante el primer estímulo, que en este caso estamos suponiendo que es EX, no solamente ocurre una respuesta RX, sino que ocurre una respuesta RXY. Es decir, una respuesta que combina la respuesta tanto al estímulo al cual está respondiendo como al estímulo que aún no se ha presentado. Esto es muy similar a lo que ocurre, a lo que explica Pavlov en el condicionamiento clásico, pero también es muy común y aplica respecto de lo que Skinner denominó en su momento conducta supersticiosa, pero ya llegaremos a eso. La forma en que se puede dar en la que el organismo se puede ajustar a estas asociaciones entre estímulos del medio ambiente donde responde ante ellos sin modificarlos, puede ser, según Ribes y López de 1985, de tres distintas maneras. Hay tres subcasos dentro de este caso general de la función contextual: el de la asociación, el de la interrupción y el de la configuración. El primero es el de la interrupción. Un objeto de estímulo que no es condicional a otro objeto de estímulo se presenta de manera independiente, pudiendo dar lugar a que el organismo forme una relación entre estos dos objetos de estímulo. Pensemos en el caso de la conducta supersticiosa de Skinner, donde Skinner reforzaba en un programa de tiempo fijo. Cada cierto número de tiempo, de manera no contingente a ningún tipo de respuesta, se presentaba el reforzador. Y entonces, pues cada 3 segundos, reforzador, 3 segundos, reforzador, 3 segundos, reforzador. De lo que se dio cuenta Skinner es que si al hacerlo con una rata, la rata formaba patrones de comportamiento particulares. Aun cuando no dependía de ninguna manera de la respuesta de la rata, la entrega del reforzador. Esto es un caso que ilustra perfectamente el subcaso de interrupción. El organismo se ajusta a su comportamiento como si éste tuviera algo que ver con la contingencia, con la consecuencia, aun cuando no tiene nada que ver. Dicho en términos muy coloquiales, podríamos decir que la rata cree que es eso que hace lo que ocasiona que le den comida. Pero, pues no es así. Otro caso muy interesante y muy chistoso es el que ocurre en Malcolm el de en medio. Hay un capítulo en el cual el protagonista Hal va a los bolos y comienza a tener una serie de cosas en donde se baja el cierre cuando avienta la bola, dice es genial, le da un trago al refresco y hace toda una cadena de eventos que él asume que son los que le dan la suerte necesaria para poder hacer chuzas y tener un juego perfecto. Sin embargo, ninguna de toda esa cadena gigante de respuestas que da realmente altera el resultado final. Este es otro caso de interrupción. Hay diferentes eventos en el medio ambiente que se asocian entre sí, cuando en realidad no son contingentes entre sí, no hay condicionalidad entre estos y lo que ocurre. Pero el organismo de igualmente se ajusta ante ellos, como si sí fueran condicionales. El segundo caso es el de asociación. Este es el clásico, el más sencillo. Ocurre cuando un objeto de estímulo condicional a otro objeto de estímulo se asocian, produciendo una respuesta integrada. Cuando una persona estornuda, todos a su alrededor le dicen salud. Y entonces es estornudo, le dicen salud. Estornudo, le dicen salud. Estornudo, le dicen salud. Y en algún momento, pues ya de pronto así en automático escuchamos el estornudo y ni le prestamos atención, nada más de repente decimos salud. Porque por lo general son dos eventos que siempre vienen juntos. Entonces, ante la presentación del estornudo, pues viene el salud. Ese salud no altera en nada las contingencias del ambiente, en nada, pero igual lo decimos. Y pues el ejemplo clásico, el ejemplo técnico, que es el de Pavlov, en el cual pues ponía campana, comida, campana, comida, campana, sonido de la campana y comida.
Ante la comida, el perro saliva, y ante la presentación repetida entre la campana y la comida, posteriormente ante el sonido de la campana, el perro daba una respuesta integrada, porque pues el perro seguía dando una respuesta ante la campana, una respuesta auditiva, y esa respuesta integrada era la de escuchar, la respuesta auditiva, y la de salivar, la respuesta del estímulo que por lo general es condicional a la campana. El tercer caso, y el último que plantea, es el de la configuración. Ocurre porque lo que es contextualizado no es un segmento específico de estimulación, sino una relación entre dos o más estímulos que se encuentran en diferentes relaciones de condicionalidad respecto a EX. ¿Esto qué diantres quiere decir? Pues lo único que quiere decir es que hay más elementos que intervienen. Por ejemplo, ya no estamos hablando únicamente del estornudo, salud, estornudo, salud, estornudo, salud, sino de, por lo general, la cara que hace una persona cuando está a punto de estornudar. Y entonces esa es una relación particular. Cara que está a punto de estornudar produce respuestas visuales. Estornudo produce respuestas auditivas. Y por lo general ante el estornudo, pues decimos salud. Entonces, además, el estornudo en sí mismo ya está asociado con otra respuesta particular, que es la de decir salud. Pero, ante esta relación que ya está de estornudo-salud, se le suma otra que también tiene condicionalidad, que es la de cara de estornudo, estornudar. Y de pronto, ya no esperamos a que la persona estornude para decir salud. Vemos nada más que está haciendo ese ademán, esa cara de estar a punto de estornudar y todavía no estornuda y ya le dijimos salud. ¿Por qué? Pues porque hemos aprendido, nos hemos ajustado a que esa cara significa estornudo y estornudo significa disalud. El salud no altera en nada, la mayoría de las veces, no altera en nada el medio ambiente. Porque a veces sí ocurre, ¿no? Que decimos salud y ya la persona no estornuda. Pero en general no modifica en nada el objeto de estímulo. Ese es un caso de configuración, donde ahora se dan tres respuestas a esa. Cuando está la cara de que está una persona a punto de estornudar, ocurre la respuesta visual. También la respuesta auditiva ante el estornudo, que todavía no ocurre. Y además la respuesta que nosotros generamos, que es la de decir salud. Por eso es configuración, porque se configuran de manera general una serie de relaciones entre sí. Y ahora pues una de las preguntas generales, que es ¿por qué carajo se llama función contextual? Podría entenderse que es porque respondemos al contexto, pero no es en sí, sino porque lo que se dice es que un estímulo contextualiza la ocurrencia de otro. Por eso la función se llama contextual, porque la función de un estímulo, del primer estímulo ante el cual se va a dar la respuesta integrada, contextualiza al otro. Es decir, el primer estímulo me da contexto, me hace saber que viene el otro. Por eso lo contextualiza. Esto sería todo por el video del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en ponerla aquí en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, suscribirse si aún no lo han hecho. Y pues esperen los siguientes videos con el resto de las funciones. Yo soy René y espero les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima.